de comentario, pregunta. Yo sumo un comentario, Francisco, si se puede. Virginia a nuestra sala. Bienvenida, Virginia. Hola, hola, disculpen, justo cuando me tocaba se me acabó la batería. No sé si se escucha. Se te escucha perfecto, Virginia. Bárbaro. Bueno, ya estamos. Bien, ¿querés que te comparta pantalla? Dale, me presento 2 minutitos y Sí, cómo claro. llegué a la naturaleza. Igual compartí pantalla. Bien. Bueno, yo soy Virginia Pimentel, soy madre, soy mujer, primero, madre, abuela, y por casualidad, en 1986 me mudo a un campito en Pontevedra, Merlo, donde no tenía recolección de residuos, porque no pasaba en ese momento el camión. Yo venía de Ciudad Vita, me mudo con mis 4 hijos y mi marido, y bueno, como teníamos animales, todo lo orgánico lo tenía resuelto. El tema era que me quedaba el plástico, el papel que lo quemaba en un termotanque a leña, sin saber tal vez el perjuicio que podía ocasionar al ambiente con la quema de plásticos, y el vidrio y la lata. Que entonces, como me quedaba y no podía ubicarla, empecé a investigar qué pasaba en la Argentina y en el mundo a partir de este tema. No había todas estas herramientas tecnológicas que tenemos hoy, que en un minuto ya sabemos toda la información. Yo tenía que mandar con fax o con correo, con estampilla, a embajadas de todas partes del mundo qué pasaba, y investigar en la Argentina qué pasaba. Bueno, a partir de todo eso, después de 10 años, yo no soy profesional, la única licencia que tengo es la de conducir todavía, me la renuevan sin problema. Empecé a ver esta problemática en la Argentina, y yo pensaba en su momento que esta actividad de recuperar los materiales reciclables, o lo que decíamos que era basura, se necesitaba mucha gente. Para 1997, un hermano mío de La Matanza me presenta un grupo de carreros cartoneros que querían formar una asociación de carreros. Entonces yo en ese momento le digo, ¿por qué no una cooperativa? Porque la cooperativa es una empresa social y nos permite hacer mucho más que tal vez una asociación que se dedica más a lo social o a los derechos, ¿no? Me parecía que era más amplia la cuestión. Bueno, me acerco, en ese momento se llamaba INACIN, no INAES como en la actualidad, y a mesa de entrada, por supuesto, y allí la chica que me atiende, yo le digo qué es lo que queremos hacer, una cooperativa de personas que recuperan los materiales en la calle, y ella me dice, no, con todos los impuestos que hay que pagarles, les conviene seguir estando como están. Bueno, ya les digo, yo no tenía ninguna experiencia más que esto que les estoy contando, pero para 1999, 2 grupos más, uno de 3 de febrero y otro de San Martín, querían hacer lo mismo. O sea, ya había un grupo en La Matanza, 3 de febrero, San Martín, y yo veía que esto, hay muchos intereses creados atrás de lo que es el manejo de los residuos, y normalmente cuando uno dice manejamos basura, uy, te llenas de plata. Bueno, no es tan así. En algunos sectores sí se llenan de plata y otros les falta plata. Entonces fuimos a buscar como a un padrino, si lo podemos llamarlo de esta manera, que nos acompañe en esta transformación que teníamos que hacer de este sistema que, como ustedes verán, y vamos a ir viendo en el trayecto de la charla, y Francisco ya lo dijo reiteradas veces, esta actividad no es considerado un trabajo, a pesar de que tiene 200 años de antigüedad. Bueno, ¿qué fuimos a buscar? Fuimos a buscar a gente del Banco Crédico, porque se habla de la cooperación entre cooperativas. El banco, o sea, esta sucursal o esta persona del Banco Crédico nos presenta al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es la madre del Banco Crédico. Y ahí empezamos, y ahí conocí a Francisco en el año 2000, justamente con esto de empezar a soñar en armar cooperativas y ver qué manera le podíamos dar a todo esto. Bueno, ahí es un poquito la presentación de cómo llegué yo a meterme en esta temática y de visualizar
y de reconocer a los actores en el trabajo, que son los cirujas, los cartoneros, y que en el 2002, con la primera lucha pública que tuvimos, se le cambió el nombre, que algunos lo aceptan, otros no, como recuperadores urbanos. Y muchas de las leyes que hay habla de los trabajadores informales o de los recuperadores urbanos. Bueno, ahora vamos un poquito a la historia de Abuela Naturaleza. Yo después de todo este caminar, que les hablo desde 1986 hasta el año 2004, ¿sí? Fíjense la cantidad de años que van pasando, yo formé parte de esa cooperativa de La Matanza, pero después de una experiencia muy rica en todo lo que aprendí, pero dolorosa en lo humano, me vuelvo al lugar donde vivo, que ahora yo me había mudado de Pontevedra a Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, dentro del AMBA, y ahí me repregunto, ¿no? Fíjense todos los años que pasaron, y me repregunto cuál era el rol mío en esta transformación que queríamos ir haciendo, porque había varios, ya no era personal, sino que había varios grupos o personas que querían hacer algo parecido. Y bueno, y me pareció que el rol que podía cumplir era como ser un puente entre una parte de la comunidad y la otra, o sea, la comunidad que tiene tal vez un mejor poder adquisitivo, que todos generamos residuos, tanto los ricos como los pobres, y lo más importante era el rol que cumplían los recuperadores urbanos, cartoneros, cirujas, como se los quiera llamar aquí en la Argentina. Bueno, y ahí nace Abuela Naturaleza. ¿Y cómo nace Abuela Naturaleza? Nace porque yo dejo de participar en toda esta red del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y me repregunto, bueno, ¿qué tenía que hacer yo? Y ahí entonces es donde nace Abuela Naturaleza, como, ya les digo, como el puente, pero nace con títeres, nace de una manera artística, nace de una manera agradable. ¿Y por qué se llama Abuela Naturaleza nuestra organización? Porque yo ya era abuela, en ese momento tenía una sola nieta, o 2 nietos, perdón, y hoy, después de todos estos años, ya tengo 9. El 1 de septiembre nació mi 9ª nieta. ¿Por qué le pusimos así? Por esto de que era abuela, de que los abuelos a veces nos cuentan la realidad desde otra mirada, y esto nos permite que sea más agradable. ¿Y de qué íbamos a hablar? De la naturaleza. Podría ser el ambiente, pero la naturaleza estamos todos igual que en el ambiente. Bueno, Abuela Naturaleza nace en el 2004, y en el 2006, justo en el municipio de Morón, arrancamos con presupuesto participativo. ¿Qué significaba? Que los vecinos podían presentar proyectos a la comunidad, y estos, si eran votados por la comunidad, se iban a plasmar. Entonces, este lema que tenemos acá, que dice recuperan... si querés pasar la otra filmina, Cecilia. Dice, recuperando valores para una vida sustentable e inclusiva, es un poco el lema de la asociación. Adelante. Bueno, nosotros tenemos como 3 pilares. El pilar de valorizar los materiales reciclables, valorizar los vínculos territoriales y valorizar el trabajo digno. Y no por ser el último es el menos importante, al contrario, es el más importante. Y esto de valorizar los vínculos territoriales es unir a los municipios, unir a los empresarios, unir a las escuelas, o sea, todo lo que haya en el territorio, para llegar a valorizar y aprovechar todos los materiales reciclables. Adelante. Bueno, la basura no es un problema de Latinoamérica, como se decía acá, es un problema mundial. Entonces, uno de los países que tuvo las primeras legislaciones fue en el año 1991, que fue Japón, porque a menor lugar donde tratar los residuos, es mayor problema. Adelante. Bueno, acá, como dijo Francisco, todos los días se tiran toneladas y toneladas de materiales en rellenos sanitarios o en basurales. Adelante. ¿Qué es la basura y qué son los materiales reciclables? Bueno, si querés la otra filmina también,
Los materiales reciclables son todos aquellos que se pueden reutilizar o que tienen un circuito económico. ¿Qué significa? Que tienen un valor. Pueden valer muy poco o pueden valer mucho, pero tienen un valor. Si no, el resto sería basura. Adelante. Bueno, nosotros decimos de dónde vienen, porque nosotros tenemos ese material, digamos que después de comprarlo, de usarlo, para nosotros es un descarte o un material reciclable. Pero ¿de dónde vienen? ¿De qué planeta? ¿De Marte? ¿De dónde vienen? Adelante. Entonces, los plásticos se extraen del petróleo. El papel y el cartón se talan árboles o con cultivo de caña de azúcar o distintas otras experiencias que se están armando. Los metales es de la minería y el vidrio se saca a la arena. O sea, todo lo que de alguna forma teórica lo dijo Francisco es real, no es que esté inventando. Lo que pasa es que lo tenemos que tener claro que todo lo que nosotros consumimos sale del único lugar que es el planeta Tierra y lo tenemos que hacer de la mejor manera para no dañarlo. Adelante. Acá hay unas fotitos, como verán, de las distintas cosas que vinimos hablando, que lo vemos ahí muy lindo, pero hay que ir al territorio, a ver cuáles son las consecuencias del territorio. Nosotros no estamos en contra del no uso de envases, sino estamos a favor de la buena disposición de los envases. Por ejemplo, cuando hablamos de los plásticos, hay islas de plásticos en el Pacífico, pero hace 2 años empezamos con una pandemia. Hoy hay un problema con los barbijos. ¿Cómo descartamos los barbijos? Entonces no es el material o el envase que tiramos, sino cómo los humanos tiramos las cosas. Adelante. Bueno, y acá es lo que siempre se dice, ¿no es cierto? Los recursos humanos no son eternos y tenemos que ver cómo los podemos aprovechar y más que todo no enterrar, porque los rellenos sanitarios van a ser las minas del futuro. Y esto ya está pasando en otras partes del mundo. Adelante. Bueno, como también dijo Francisco, vamos a tomar que se genera 1 kilo de basura por día, de los cuales no todo es basura. Si yo hablo que puedo compostar, el compost, que serían los residuos orgánicos, es el 50%, y los residuos reciclables son un 30% o a veces más. O sea que el problema de la basura se achica a un 20% o menos. El tema es cómo lo tratamos, cómo lo separamos en origen, que eso es fundamental. Adelante. Entonces, como dije recién, al separarlo se puede aprovechar. Adelante. ¿Qué podemos lograr en el cambio? Bueno, disculpen, no sé qué me pasa con el teléfono, no sé si ustedes me escuchan. Te escuchamos muy bajito. Sí, se escucha bajito, Virginia. Bueno, ¿qué hace Abuela Naturaleza? Abuela Naturaleza acompaña a cooperativas de recuperadores urbanos. Algunos desde la formación y otros externamente, ¿no? O sea, Graciela de Forestadores Escolares también es parte del acompañamiento de una cooperativa en Morón y en Ituzaingó. Y nosotros lo que hacemos también es investigación y desarrollo para ver qué otras formas o procesos de clasificación y reciclaje le podemos dar a los materiales. Y también nos conectamos, esa es la filmina siguiente, la que estoy hablando, Ceci. Estamos en relación con la próxima. Perdón, pero llegó un momento que se me fue la pantalla porque estoy con el celular y me entró un llamado, así que disculpas. En esta investigación y desarrollo fuimos logrando hacer distintos procesos en lo manual, lo que podemos hacer con las cooperativas, que es la clasificación. Fíjense que cuando nosotros hablamos de campañas, que acá se habló de campañas, ¿no? Que la campaña tiene que ser sostenida en el tiempo. En muchas partes del mundo, para que haya una buena recolección de reciclables, las hacen continuas. Cuando eso baja, a ver,
Me parece que perdimos a Virginia. A ver. Disculpen, dice que se escucha muy bajito. Ah, sí, sí. ¿Sabes qué? Escúchame, Déjame muy que bien. te silencio el micrófono, Virginia, y te lo vuelvo a activar. A ver si con eso podemos... Actívalo vos ahora. Ahí está. A ver, habla. No, se ¿Se te escucha escucha. mejor? No, se te escucha bajito. Habla bien cerca del teléfono de última. A ver, ahora Sí, un poquito mejor. fue la llamada, lamentablemente, que entra y me pasa esto. A ver, voy a... No, ahí se te escucha Aguanta. bastante mejor, Virginia. Sí, bueno. A ver. Bueno, entonces, esperen que se me fue. Bueno, ahí estoy. Disculpen todas las cuestiones técnicas. Bien. Bueno, entonces les decía eso. Digamos, tenemos como varias áreas. Una, el acompañamiento de cooperativas. Otra, nos acercamos a empresas, a municipios, para hacerles ver esta realidad y cómo podemos coordinar o trabajar en conjunto. Y por último, digamos, esto de desarrollar distintos procesos muy artesanales, digamos, no industriales, para poder mejorar la valorización del material que puedan tener las cooperativas en lo local. Adelante. La próxima, por favor. Bueno, estas son algunas de las cooperativas que nosotros venimos acompañando. Esta nuevamente es la cooperativa que nosotros de base, la formamos de base, yo fui también parte de la fundación y acompañamos hasta el año 2015. Nuestro logro ahí fue que con el municipio de Morón logramos hacer un convenio donde el municipio sigue pagando el servicio de domiciliario. Virginia, no se te está escuchando. Me parece... Virginia, a ver, volvé a hacer lo mismo del micrófono porque no se te escucha. Se escucha cortado, sí. Sí, sí, se escucha como con falta de señal. A ver. Saca el... Pon el micrófono, Virginia. A ver, chicos, ahí. Sí, un poquito mejor. Acércate al teléfono y listo. Tratemos de... Así podés terminar tranquila. Disculpen, no sé Ahí qué hora es perfecto. como para hacer. Quédate Bueno, tranquila, tenés por lo menos 10 minutos, no te hagas problema. Termina tranquila, Virginia. Disculpen los No te inconvenientes preocupes. técnicos. Bueno, y esta cooperativa, ya les digo, la formamos de cero, lamentablemente cambian las autoridades y queman el galpón. Entonces, ahí había una cinta transportadora en altura, había una enfardadora, había 3 vehículos, había balanza, bueno, había un sereno que pudo salir. Bueno, lamentablemente es como, ahí se rompió todo y nosotros nos corrimos desde Abuela Naturaleza para que la cooperativa siga funcionando durante los 4 años de la gestión Tagliaferro, que eran del PRO. Y luego, bueno, sigue sola la cooperativa con el municipio y nosotros venimos acompañando otras cooperativas del conurbano. Adelante. Bueno, acá es un poco esto que les estaba diciendo, el acompañamiento a la cooperativa. En realidad, en el 2004 empecé yo con un circuito de recolección domiciliaria, y luego en el 2009 logramos que arrancara la primera exposición, la primera cooperativa funcionando en Morón. Acá tienen, bueno, si seguís con con las diapositivas, 1 o 2, vas a ver que está la clasificación en cinta. Ya ahí logramos que el municipio consiguiera esas máquinas, porque es un proyecto municipal donde las cooperativas pueden lograr su tarea.
Bueno, esto es del 2013, fíjense la cantidad de, cada una de esos pedacitos de torta es un material que la cooperativa vendía. Entonces no podemos hablar solo del cartón o del papel, vidrio, lata y metales o plásticos, sino que esos materiales se dividen en todos estos posibles productos que van a ser usados por la industria. Y cada uno de esos materiales tienen que ser reclasificados muchas veces, porque hay que sacarles una cinta scotch, o si tienen un ganchito, el papel hay que sacárselo para que lo compre el industrial o el depositero. Entonces es re complejo. Entonces cuando este compañero Sandro hoy hablaba de Quilmes y de Mascardi, a mí me daba una tristeza total. ¿Por qué me daba una tristeza? Porque hay un montón de seres humanos que viven acá en la Argentina, que no se dan cuenta de esta cantidad de personas que viven de esta actividad. Que ya les digo, gracias a algunas leyes que están desde el 2006, y fíjense, estamos en el 2021, pasaron 15 años, tendríamos que hacerle la fiesta de 15, y todavía hoy están comentando esto en un municipio de Quilmes. Entonces, la verdad, da tristeza, porque son años de trabajo entre todas las personas que venimos caminando, y muchas veces lo hacemos totalmente voluntario, sin, digamos, ningún interés económico en primera línea. Adelante. Bueno, a generadores especiales, como les estaba diciendo, es muy importante, porque en realidad los generadores especiales son los que generan la mejor calidad de residuos. Entonces, esto debería ir a los destinos sustentables, como dice Francisco, que desde el año 2013 estamos intentando que sean reconocidos. Y lamentablemente, muchas veces hay empresas que no lo reconocen, por eso a veces uno generaliza y se equivoca, y pues es muy probable que haya empresas y empresarios con muy buenas intenciones, es muy probable, pero bueno, uno no las conoce porque vive en un radio X, así que bueno, eso sería un poco la cuestión de que los generadores especiales puedan hacer convenios con estos trabajadores, que bajo nuestro criterio es muy difícil a veces de incorporar, de incluirlos, porque se trae un bagaje muy importante de una carga social que muchas veces no pueden entrar en los grupos de trabajo, o los funcionarios o las personas dentro de las empresas no están preparadas o no estamos preparadas para acompañar un proceso evolutivo de estos seres humanos. Bueno, a ver, seguí con alguna otra de las... Bueno, acá habla, en las otras filminas, habla de lo que decía un poco Francisco, de los grandes generadores, quiénes están incluidos, si querés la próxima filmina, que tienen que generar 1000 kilos por mes como mínimo para poder pagar el servicio. Entonces acá también está, muchas veces las grandes empresas te dicen, te dono el material, pero yo lo tengo que transportar el material, y después lo tengo que acondicionar, como les mostré en la torta anterior. Entonces, esto, si no se considera que es un trabajo todas las etapas, estamos cuidando el ambiente hasta ahí, porque no estamos reconociendo a estos seres humanos que hacen esta tarea. Adelante. Bueno, y en esta última resolución, justamente habla de que los prestadores de servicios son esenciales, que las cooperativas o asociaciones civiles que se ocupan de esta tarea son esenciales a la recuperación de los materiales. Adelante, 2 filminas. Bueno, y acá dice, es fundamental la separación en origen, con campañas de lo que continuas siempre, cumplir con un plan GIRSU y capacitar al personal. Son las 3 categorías que la 317 nos dice, que es la de generadores especiales,
para poder tener una categoría diferente dentro de OPDS. Adelante. Bueno, la próxima, no sé si se escucha. Bueno, y acá hay pequeñas producciones, por ejemplo, esta bolsa naranja que hay ahí tiene como parte superior sachet de leche, y la parte inferior es la red de las bolsas de la verdulería. Entonces, todo esto se fue haciendo con diseñadores. También acá tenemos una botella que se transformó en una lámpara, o individuales de plástico prensado, que eso se trabajó con la Universidad de Arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires. Adelante. Y después, en el 2014, nosotros sacamos una marca que se llama Productos Nuevamente, porque ahí estábamos justamente con la cooperativa, donde de las botellas se transforman en vasos, la bolsa como les dije, después hay tachos de basura que se pueden hacer. El tacho de basura que está en la reserva de Morón está hecha por la cooperativa Nuevamente y Abuela Naturaleza. Los paneles son de bolsas de alimento de perro y los laterales son de hierro. Bueno, o sea, que artesanalmente y localmente se pueden hacer un montón de cosas. Bueno, creo que llegamos al final, si no me equivoco. Y si no, les pido disculpas un poco por toda la, bueno, la cuestión tecnológica, y me puso un poco nerviosa toda esta realidad. Yo no soy, o sea, piensen esto, ¿no? O sea, son, no sé, 20 o 20 y pico años, 30 años de mi vida, la mitad de mi vida investigando sobre este tema, y a veces lo pasional me gana en la jugada. Yo sí sé que la sociedad en general no quiere tener la basura cerca de otros, pero tampoco quiere tener la basura cerca de ellos, de nuestra. Y el sistema actual de residuos tiene 50 años, nace el SEAMS en 1970, estamos en el 2021, o sea que creo que es para replantearse de qué manera tenemos que seguir adelante con este sistema. Nada más. Hola, buenas tardes. Hola, quería acompañar y apuntalar algo. También soy perteneciente a Abuela Naturaleza, y nosotros estamos, que es una capacitación y es una integración constante de todas las personas que trabajan, ¿sí? Entonces hay mucho trabajo en territorio, y en todos los territorios hay trabajo para hacer. Y si hay algo que caracteriza a Abuela Naturaleza es su trabajo en redes. Abuela Naturaleza trabaja en redes. O sea, eso lo que hace sostenible en el tiempo. Y los logros que se consiguen a nivel comunitario es porque se ha trabajado en redes. Eso es muy importante para nuestra diplomatura, para nuestra experiencia en lo territorial. Es muy importante entender que, bueno, que nosotros trabajamos en redes, así que yo particularmente agradezco muchísimo a Virginia que haya podido estar hoy, y bueno, gracias Virginia por tu exposición como siempre. Nada, disculpen si fue desprolijo mi participación. No, para nada, Graciela, muchísimas gracias. Graciela también pertenece a Forestadores Escolares, así que te vamos a estar escuchando la semana que viene con Jorge. Virginia, lamentablemente veo que Sandro se retiró de la clase, pero bueno, son cosas que pasan. A ver, esto lo voy a decir en general, les voy a pedir a todos, sé que quizás estoy generalizando, pero cada vez que quieran exponer o disientan, tomemos en cuenta las palabras de la semana pasada, del primer encuentro de Rodolfo Tarrahuela, que si no hay diferencias no tendríamos un mundo que nos enriquezca a todos. Todos tenemos que pasar por distintas experiencias de vida y quizás tengamos de una misma perspectiva distintas opiniones. Entonces, con respeto nos podemos perfectamente relacionar y hablar. Así que nada, Virginia, disculpas por el mal momento, pero sí sé que es importante que entiendas de que a veces algunos se ponen un poco así como efusivos porque han atravesado quizás algunos contextos que uno desconoce, pero que tampoco es necesario que conozcamos.
sí podemos llegar a conocerlos a partir del relato, pero bueno, cosas que suceden. Te pido disculpas nuevamente. Y por otro lado, te Ustedes- quería... Sí, Virginia. Sí, está bien. Decí. No, te quería consultar. Abuela Naturaleza se encuentra en... Estamos en la zona oeste, en realidad su domicilio es Ituzaingó, pero pudimos empezar a trabajar primero con Morón, que es un partido que está al lado, pero trabajamos en la zona oeste, porque arrancamos en Morón y hasta General Rodríguez tenemos como distintos personas, porque es así, personas que la pasión la tienen por tener un ambiente sano y no por ningún interés económico, y logrando armar estas redes del consumidor que tiene el material y arman puntos limpios en forma solidaria para entregárselo a las cooperativas locales para que puedan mejorar su trabajo. Esto es un poco lo que hacemos. Bien, María Rosa tiene levantada la mano, te cedo la palabra. Bueno, primero felicitarla, es muchísimo lo que hacen, pedirles disculpas por la intervención y por ahí del compañero que habló, pero bueno, vivimos en sociedad y a veces no nos acostumbramos a relacionarnos bien. Por otro lado, conocí a Abuela Naturaleza, lo puse en el chat, por medio de, creo que era Grillo López, Griselda López, en un campamento de Campayápolis hace 5 años más o menos. Campayápolis. Hermosa experiencia, me cambiaron el chip y yo creo que si bien las empresas son las que mayor producen residuos, y son las que por ahí el consumidor final somos un granito de arena lo que hacemos. Si no cambiamos ese chip, seguimos permitiendo que las empresas lo hagan. Y no generamos una política pública para que eso suceda. Entonces, me parece que lo que está haciendo Abuela Naturaleza hace tantos años, poniendo el cuerpo, el esfuerzo, concientizando, a lo mejor es muchísimo más válido que desde un lugar académico se planteen las cuestiones teóricas, ¿no? Porque con la teoría no hacemos nada. Y me parece que la práctica es lo que cambia las actitudes de las personas. Lo vemos, yo estoy relacionada con economía social y entré a economía social cuando empiezo a conocer qué era la economía social y me cambió el chip. Yo fui emprendedora durante casi toda mi vida, 30 años, pero emprendedora con un modelo capitalista de extracción, de explotación, me autoexplotaba, yo no trabajaba en empresas, sino era productora yo, pero me autoexplotaba, y empecé a cambiar cuando empecé a ver cómo era el manejo o cómo era el juego de extractivismo y de producción salvaje. Y dejé de producir porque no podía producir de otra manera y me empecé a relacionar con emprendedores de una manera más horizontal, más humana y desde la práctica. Entonces creo que lo que sirve es la teoría, pero unida a la práctica. La teoría sola no nos sirve. Y tenemos que cambiar lo que hace Abuela Naturaleza, cambiarnos primero el chip para poder generar acciones, si no, no sirve. Y bueno, felicitarlos por lo que hacen, que es mucho. Por eso, yo creo que es un complemento y son las dos cosas necesarias, pero no es una más importante que la otra. Y para nosotros en esta etapa de poder unir también a lo empresario, justamente, que lo empresario a veces no lo ve, porque para él es o sea, paga porque se lleven los residuos y listo. Si podemos unir, como es estas mesas de trabajo, que es lo que estamos intentando localmente, es donde vamos a hacer el cambio y vamos a buscar una solución que sea beneficiosa para todas las partes. Así que gracias, María Rosa. Claro, pero por otro lado, si metemos al empresariado y no
a las cooperativas que se manejan de otra lógica, me parece que seguimos por ahí dando vuelta en el mismo círculo. Entonces me parece No, que tal vez, en la como mesa- hacen ustedes, perdón, tener más fuerza en eso. No, nosotros en las mesas que estamos armando intentamos de que estén todas las partes de la sociedad para dar una vuelta de tuerca a ver cómo podemos reorganizar este tema y más en lo local. Para nosotros es muy importante que sea localmente, vaya haciendo el cambio y desde ese cambio local se podrá hacer después a nivel regional, provincial o nacional. Pero tenemos que lograr el cambio local. O sea, el vecino que conoce al otro vecino que recolecta y ahí cómo podemos hacer esta unión, ¿no? Claro, claro, eso es desde las bases horizontalmente es donde empiezan a surgir los cambios. Es así. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Virginia, te cuento que después de vos viene Matías Tarando, que sé que lo conoces también. Así que, es más, me pregunto, ¿me va a presentar Virginia o vas a presentar vos? Y me parece una falta de respeto presentarlo yo, que quizás lo conozco poquito y vos le reconoces mucho más el recorrido. ¿Te animás a presentar a Matías? No lo conozco lo conozco de las reuniones de OPDS, hay otras compañeras que sí han tenido la posibilidad de cuando era un niño iba a aprender algunas cosas a algunas cooperativas, así que bueno, lo dejo a él que se presente él con todos los detalles, y les pido disculpas, pero me tengo que retirar porque ya hace ratito me vinieron a buscar para ir a otro espacio de abuela, que es la Diverteca, un espacio de niños que estamos trabajando de 7 a 18 años, desde el año 2008. Así que bueno, lo dejo con Muchísimas Matías. gracias. Y un cariño y gracias por invitarnos. Gracias. Gracias a vos, Virginia, muchísimas Muy gracias. bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, Matías, gracias Me por estar acá presente. Y sí, me gustaría que hagas el recorrido, más allá de que yo les pasé por mail tu currículum, que aparte es muy vasto, así que sería súper interesante que nos cuentes quizás en esta altura qué es lo que estás haciendo actualmente y que nos comentes ese texto que nos pasaste también, que ya está en poder de todos nosotros para que podamos avanzar con la clase. Bien, buenísimo. Gracias. Gracias primero que nada a Sergio también, por invitarme, por hacerme partícipe, a vos, Cecilia, de formar parte de este curso. Para nosotros es muy importante empezar en todas las disputas de formación, poder generar estas nuevas miradas. Me perdí, lamentablemente, la discusión que se dio antes, pero yo estoy convencido de que las discusiones hacen a las construcciones de debate y de las problemáticas, y siempre deberían pensarse en forma constructiva. Ojalá que algo de lo que salga de esta clase sirva también para debatir. Les cuento un poquito de mí. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires. Como bien decía ahí Virginia, trabajo hace más de 10 años en el sector. Empecé trabajando en una cooperativa de recuperadores urbanos ahí en el barrio 31 de Capital Federal, en el Seibo, y después fui cambiando por distintos ámbitos de cooperativas de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores, principalmente en AMBA, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, y después pasé por, hace más de 12 años, por distintos estamentos, departamentos del Estado nacional y provincial, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, Ministerio de Industria, Ministerio de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, donde estuve muchos años en la dirección de reciclado, en la dirección de residuos provinciales del OPDS, que es el organismo provincial donde está Francisco. De hecho es un colega, no sé si está, pero le mando un saludo grande, que fue mi anterior trabajo. Y ahora estoy en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, coordinando un programa que se llama Argentina Recicla, que, bueno, lo voy a comentar un poquito ahora en la presentación, pero básicamente lo que hace es financiar proyectos que tengan esta gestión integral inclusiva de residuos sólidos urbanos, donde los municipios quieran y deban trabajar con estas cooperativas de recuperadores urbanos. Lo que nosotros hacemos del programa es fomentar líneas de financiamiento, de asistencia técnica, de formación, para que esos municipios puedan implementar estos planes de gestión.
Después tengo de estudios, una maestría en estudios urbanos en la Universidad General Sarmiento, todavía me falta entrar la tesis ahí, pero tengo todo ese recorrido y he sido becado por JICA Japón para una especialización en diseño de políticas públicas de reciclado, también por la India para el diseño de estrategias de gestión de municipios de los residuos, y la última que estoy terminando ahora es una especialización también en gestión de residuos de la región Latinoamérica, que es de la ONU y de la Universidad Pontificia de Chile. Bueno, un poco eso, digo, mezclo, creo que mi bagaje por ahí está, es más, o por lo menos como lo digo yo, es más interesante porque desde, no solo desde la academia, sino desde la práctica, en los estamentos del Estado, he avanzado o he propuesto y brindado herramientas para que esas gestiones públicas puedan llevarse a cabo en el territorio, que por ahí a veces hay una diferencia enorme entre lo que es el diseño de una política pública y su implementación, un poco lo vamos a ver ahora en la presentación, pero la propuesta es que de alguna manera puedan ustedes identificar también esta diferencia de cuando se diseña algo desde un escritorio, muy alejado de la realidad, y cuando pensamos políticas públicas territorializadas, decimos nosotros, que tienen que ver con pensar esas políticas con los actores que intervienen, en este caso los recuperadores urbanos. Tengo una presentación, Ceci, no sé si se puede compartir. Sí, Ricardo, te pido por favor si puedes hacer coanfitriona Matías. Creo que puedo, ¿eh? Puede compartir igual, ¿eh? Ah, listo, Sí. perfecto. Bien. A ver, avísenme nomás si... Sí, ya estamos viendo. Perfecto. A ver Gracias, si... Ricardo, también. No puedo... A ver... esperen que se va a ver esto y preferible que no. A ver ahí. Presentación desde el inicio. Bueno, como les comentaba, cualquier cosa también me van parando, ¿eh? La idea es que hoy ustedes puedan llevarse... Yo sé que Francisco habló mucho de este tema, de hecho es una línea que venimos laburando en conjunto él desde provincia y ahora yo desde Nación, pero bueno, la idea es que podamos entender un bagaje rápidamente hoy, en estos 40 minutos que tenemos medio veloces, esto que decía, cómo es la situación de la gestión de residuos en el mundo, porque esto no es solo de Argentina, sino que es del mundo, mismo de la región, que es algo característico para nuestro país. Compartimos muchas lógicas que por ahí esto de traer políticas o tecnologías de Europa, de Estados Unidos, están muy alejadas de nuestra realidad. Poder entender qué es la economía popular y la política pública territorializada, que era lo que venía discutiendo y introduciendo hace un poquito, las etapas de la gestión, y el programa Argentina Recicla, que es el que comentaba yo que estábamos trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, para arrancar así velocito, porque vamos tan cortitos, a mí me gusta encima hablar un montón. La idea es arrancar con este mapa, a mí me gusta siempre mostrar este mapa, porque introduce un poco a la temática de la gestión de residuos, es un mapa que muestra la generación per cápita de los países de todo el mundo, donde vemos los países con mayores ingresos, llamados desarrollados, principalmente el hemisferio norte, al tener mayores ingresos, tienen mayores consumos, y al tener mayores consumos, generan más residuos. Entonces vemos como Estados Unidos, Europa, Rusia, Australia, un poco menos, pero Brasil, tienen un ingreso, una generación per cápita por día de más de 1 kilo, 1,5 kilos, ¿sí? Y asociado a eso, lo más interesante es que esta elaboración propia de que en todas partes del mundo existen recuperadores urbanos, ¿sí? No es algo que inventamos nosotros en Argentina, que se inventó. Es algo que existe en todo el planeta. Hay 15 millones de cartoneros en todo el mundo. Esto es una estimación porque tampoco hay datos. La política pública ahora la vamos a discutir, pero el gran problema que tiene es que no genera datos, y al no generar datos no se puede generar planificación, no se puede generar trazabilidad de los residuos, no se puede pensar en propuestas de mejora a mediano y largo plazo, que son una de las grandes falencias de la administración pública.
Entonces, hay una estimación del Banco Mundial, que es el último informe, Water Waste 2.0 del 2018, que dice que hay 15 millones alrededor del mundo de cartoneros. Y si se fijan, el grueso está en China y la India, justamente pues son los lugares donde más población tenemos, ¿sí? Y después, obviamente, en toda África y Latinoamérica, que es la región que a nosotros nos interesa y ahora vamos a ver, tenemos más de 2 millones de recuperadores urbanos o recuperadores de base, como se dice, en toda la extensión, con diferentes asignaciones, se dicen cachuceros, catadores, pepenadores, recicladores, en nuestro caso cartoneros, y tienen una lógica. Digo, también lo muestro esto porque tiene una lógica en común. Por ejemplo, doy el caso de la India, donde tuve la oportunidad de viajar y conocer esas lógicas de gestión. En general, la gestión de los residuos en la India la hacen mujeres que han estado divorciadas, que nunca se casaron, o que perdieron a sus maridos. No sé si muchos conocen, en India se divide la sociedad en castas, la casta más baja, la casta más pobre, y es la más excluida. En este caso, las mujeres con estas condiciones son las que quedan excluidas del sistema formal de trabajo y mismo de la sociedad, con lo cual tienen muchas complicaciones a la hora de ingresar al sistema productivo, entonces se encuentra en el reciclaje una metodología de sustento de vida. Y en este caso, en la India, en Pune particularmente, hay una de las cooperativas más grandes que existen en el mundo de recuperadores urbanos, y son el 80% mujeres. Entonces, ¿cuál es lo que quiero decir? Digamos? Acá hay una apuesta en común que tiene que ver con desde dónde salen la exclusión del sistema formal de trabajo de todos estos actores, ya sea por cuestiones sociales o económicas, ¿sí? Y generalmente asociadas a cercanías a basurales, caso de Yakarta, uno de los basurales más grandes que existen en el mundo, o bueno, África, Burkina Faso, Sudáfrica, Sudán, Egipto, Tanzania, Costa de Marfil, y bueno, y todo lo que conocemos desde Europa, perdón, de América Latina, que por ahí es donde más venimos trabajando, en Brasil, con uno de los movimientos más grandes que existe, Colombia, que tiene mucha trayectoria en este recorrido de gestión integral inclusiva, y nosotros venimos ahí también, en la vanguardia. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que entender el comportamiento de la basura habla de entender el comportamiento de las sociedades. Nosotros podemos ver en este gráfico cómo va bajando la generación de residuos en el sentido de asociado a esto que yo le decía. Fíjense, Europa y Asia son los que más generan y más producen y más gastan. América del Norte está en el medio, solo América del Norte, y América Latina y África son los que menos generan por estas condiciones. Y no solo es, y bueno, obviamente estas son las composiciones generales, el 44% es de alimentos. Hay que atacar fuertemente con una política esta corriente que está todavía medio olvidada, pero hoy nos vamos a centrar en lo que son reciclables, que son metales, vidrios, plásticos y papeles. Lo importante de esto también es entender que las proyecciones del Banco Mundial de acá a 2050, lejos de reducir la cantidad de residuos que generamos, van a aumentar un 75%. Este es el caso de Latinoamérica. Vamos a pasar de 541 toneladas día que generamos a 670 por la mejora en las condiciones de vida y por el aumento de la población. Entonces, lejos estamos de la reducción que se piensa en estos triángulos de jerarquía de residuos, de reducir, reutilizar, reciclar. Vamos a aumentarlo, con lo cual el problema va a seguir existiendo y cada vez vamos a tener más residuos en la calle. Y las fotos que pongo al costado son de Colombia, es un ejemplo claro de una política pública que pone al recuperador en el eje de lo que es los sistemas municipales de gestión. Un poco lo que queremos copiar también desde Argentina. Y otro tema muy importante, y que está bueno también que comprendan, es esto de cómo lo que consumimos, si yo les reviso a ustedes su basura, les aseguro que les voy a poder decir qué nivel adquisitivo tienen, cuántas veces salen, qué comen, si comen sano, si no comen sano, bueno, cuántas veces van al baño, y un montón de cuestiones. Digo, la basura habla de las sociedades, así como de los individuos. Entonces, este mapita lo que muestra es, fíjense cómo
arriba a la izquierda, los países de bajos ingresos tienen un alto porcentaje de residuos orgánicos. Es decir, que gastan mayormente sus ingresos en comida. A diferencia de abajo a la derecha, los demás ingresos altos, caso de Estados Unidos, tenemos muy poco, 36% de residuos orgánicos y mayormente residuos plásticos o reciclables. ¿Esto qué quiere decir? Hay más packaging, hay más una identidad de consumir y tirar. Consumo, tiro, descarto, consumo, tiro, descarto. Entonces, se genera, obviamente, mayores materiales reciclables. Y por ahí la foto que es interesante, que muestra un poco y resume, digamos, esto que estoy diciendo, es estas fotos que hay un fotógrafo, Peter Menzel, se los recomiendo. Lo que hizo fue fotografiar a una familia con los consumos que hace de cada familia en una semana. Y fíjense, a la izquierda tenemos una familia de Estados Unidos y a la derecha una familia de Guatemala. La gran diferencia que tienen es que, por un lado, Estados Unidos consume, primero, comida totalmente procesada y llena de packaging. Papitas, frasquitos, pizzas, cajas, plásticos. Bueno, lo ve en la foto, digamos, es bastante gráfica. Y por otro lado, una cultura que está mucho más asociada a la vinculación con la alimentación soberana, con cómo comemos, qué comemos y qué generamos con eso, ¿no? Y vemos, obviamente, que mayormente es el grueso alimentos, residuos orgánicos en estos casos. Pero bueno, es importante esto, entender, y nosotros empezar a pensar también que la basura habla de las sociedades, habla de los comportamientos, y nos dan mucha información de qué queremos también conformar como sociedad y qué buscamos nosotros. En Argentina estamos haciendo un paneo nacional e internacional, latinoamericano y nacional. Perdón, me sonaron mosquitos que ando medio. En Argentina, ahora donde estoy trabajando a nivel nacional, vengo de la provincia donde hicimos un gran trabajo, que entiendo Francisco nos ha mostrado cuáles son las líneas de trabajo y los ejes. En Nación tenemos más de 240 unidades productivas de recuperadores urbanos relevadas, casi 150.000 recuperadores urbanos que recuperan 10.000 toneladas de las 45.000 que se generan a nivel nacional. Esta es una estimación, otra vez volvemos a lo mismo. Ahora estamos trabajando desde Nación en un relevamiento nacional que mejore las condiciones, así como se hizo en provincia a nivel nacional, para tener un mayor dato de cómo digamos, la existencia de estos trabajadores. Si lo ven, principalmente se asocia a los centros urbanos, donde hay un mayor acceso a los residuos reciclables. Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos, y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tenemos todavía 37% de municipios que trabajan a nivel nacional con algún tipo de programa. De los más de 2.200 municipios que tenemos en el país, solo el 35% casi tiene algún tipo de programa. O sea, estamos muy lejos de generar una política nacional, federal, que permita el desarrollo de este entramado productivo de reciclado que estamos pregonando. Y en eso, lo que nosotros siempre decimos es que se parten de realidades muy distintas en el sector. Solo el 10% de los 150.000 se encuentra organizado, el resto trabaja por cuenta propia, y está diferenciado en estos 4 sectores. Hay plantas sociales, asociadas a algunas cooperativas que han podido generar una empresa, una pyme, o algo similar a una empresa social, siendo una cooperativa con esas diferencias, pero que ha logrado trabajar en esas instancias. Y luego recuperadores urbanos de calle, recuperadores que trabajan con tracción a sangre, con todas, digamos, no me sale la palabra, pero digo, las complicaciones que tiene este tema, que lo vamos a charlar ahora, y los recicladores que trabajan en basurales. Entonces, si bien el foco de nuestro programa Argentina Recicla se centra en los últimos 3, porque digamos, también tiene programas complementarios para los casos de aquellos que trabajan con plantas sociales. Entonces, se parte de ¿dónde? De un trabajo no reconocido, de condiciones laborales precarias, donde fluctúa el precio de ese material, donde tienen balanzas trucadas, donde van a intermediarios que les compran a precios muy viles, y no hay acceso directo a la industria, ¿sí?
o te pagan a 3 meses, 4 meses, y te piden un montón de requisitos que la estructura del Estado no acompaña a la conformación de esos espacios. Lo digo con conocimiento de causa, he trabajado como ingeniero en distintas plantas de cooperativas, y es muy difícil, porque no hay nadie que lleve la contabilidad, no hay nadie que lleve un registro, y no hay técnicos que quieran acompañar a este sector, que me parece que es uno de los grandes déficits, y lo vamos a discutir ahora, pero la ley de envases que se está discutiendo, entiendo que ya la han hablado, viene un poco a decir, che, necesitamos técnicos que trabajen con el sector, que no seamos 2, 3 los locos, sino que haya gente, como en esta diplomatura, que por lo menos se lleve algún tipo de inquietud para acercarse al sector. Dicho de paso, también soy coordinador de un curso de posgrado en la Facultad de Ingeniería sobre este tema, particularmente economía popular y gestión integral inclusiva de residuos, que también los invito a participar si quieren profundizar en algo de todo lo que digamos hoy. Entonces, hay heterogeneidad en las condiciones en términos de infraestructura, y hay una economía popular que territorializa esa política pública, así lo llamamos nosotros. ¿Y cómo se vincula esto con los ODS que vienen discutiendo ustedes, entiendo, en la diplomatura, con el 11 y con el 12? Si bien el 12 entiendo que ahí me habían comentado que Francisco iba a comentarles, a mí me gusta que lo veamos también desde ese plano, pero también desde el ODS 11, que habla sobre ciudades y comunidades sostenibles. Y esto tiene que ver con el acceso a todos los integrantes de la sociedad a los derechos sociales básicos de alimento, trabajo, un techo, y acceso a todos los servicios de educación, salud y demás. Entonces, el ejemplo claro de esto es este desarrollo desigual, que creo que entiendo lo venían hablando o no, pero hay un desarrollo que se lo llama sostenible, sustentable, pero que es desigual. Hoy vemos esto, barrios populares al lado de gente que vive en condiciones de una cancha de tenis, una pileta, o torres gigantes donde hay gente viviendo al lado de la vía del tren, con las herramientas de trabajo totalmente precarizadas, tanto en lo agrícola como en las urbes. Entonces hablamos de 3 tipos de formas de desarrollo. Alguien que va en avión, que son estas multinacionales, con la fuerza de la inversión, con la fuerza productiva para desarrollar estas cadenas automatizadas, por ejemplo, de autos, o los shoppings. Una clase por ahí más media, de pymes, que intervienen con comercios locales, o con equipamiento más chico. También en el Ministerio de Ciencia y Tecnología he trabajado financiando mucho, evaluando proyectos de pymes, entendiendo todo el poder que tiene la matriz productiva que hay en la provincia de Buenos Aires sobre las pymes. Y por último, lo que nosotros llamamos los que andan en chancleta, que son los que no tienen acceso a esos procesos productivos, que no tienen acceso al capital para poder invertir, que no tienen la educación, que no tienen los espacios, y terminan apropiándose del espacio público. Entonces hay una crisis del desarrollo y la planificación de las ciudades asociadas a estos flujos de materiales, ¿no? ¿Quién hace un análisis de dónde van los residuos que generan las ciudades, dónde va el exceso de energía que se consume para los procesos productivos, la información, y en este caso las personas? Nosotros hablamos de un modelo dual de ciudad, una ciudad formal versus una ciudad informal como conceptos, donde hay una crisis habitacional, un despoblamiento rural, hay emergencia alimentaria, todo esto que vinieron hablando, entiendo, en el curso de cambio climático, creciente desigualdad social, falta del deterioro de la salud y la educación pública. Entonces se arman como 2 instancias de ciudades, la formal y la informal, la legal y la ilegal, que tienen que ver con organismos del Estado también que no pueden articular estas problemáticas, o trabajan sectorialmente la política. El caso de los recuperadores históricamente se ha pensado desde el ámbito del ambiente y nunca se ha articulado, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Ambiente, algo que está pasando ahora, les vuelvo a comentar, pero históricamente se pensó sectorialmente. Entonces la política pública tiene que dejar de pensarse desde una sola mirada, y hay que empezar a mirar de miradas integrales que sinteticen
una perspectiva un poco más amplia. Esto que ahí creo que comentaba una compañera, empezar a pensar las problemáticas desde distintas lógicas y miradas. Entonces la economía popular, de alguna manera, viene a, digamos, consecuencia de una masa de trabajadores que ya ni siquiera es la masa de reserva de desocupados, sino que es una masa que no tiene acceso directamente al mercado formal, porque con los índices de pobreza y desigualdad que tenemos no puede acceder. Ya ni siquiera es esa masa de reserva de desocupados. Entonces, a partir de, digamos, de la conformación de esos más de 6 millones de personas que no tienen acceso al mercado formal, hay procesos de construcción de organización que tienen que ver con estas miradas de economía social, también, digo, porque también hablaban de economía social, digo, la economía social y solidaria se cruza en muchos puntos, y en otros son disidentes con la economía popular, pero hablan el mismo idioma, en el sentido de que tienen esta cuestión de la cultura popular integradora, colectiva, solidaria, de cuidar al otro, ¿sí? de esta economía de la solidaridad. Y por ahí, en este caso, la economía popular tiene procesos económicos o recursos populares, es decir, no hay esta infraestructura que hablábamos antes, es baja la escala de productividad, es baja la capacidad de llegar a los insumos, es baja la infraestructura que tienen, o los espacios, y tienen este acceso popular en términos de ser excluidos del sistema. No son desocupados, porque trabajo tienen, eso es lo que se dice, digamos. Son trabajadores que han inventado su trabajo, y lo que buscan son por reconocimientos formales. Entonces es una economía de resistencia, y en esto, cuando hablamos de territorializada, hablamos de distintos ámbitos. Vamos a hablar solo de los recuperadores urbanos, pero están las fábricas recuperadas, las cooperativas textiles, los cuidados sociocomunitarios, los cuidados de la casa, los vendedores ambulantes, las cooperativas del cordón frutícola ahí de La Plata, cooperativas de construcción, digo, un margen muy amplio. Y acá nosotros vemos el ejemplo claro de la Ciudad de Buenos Aires, donde yo tuve también el placer de ver todo ese proceso in situ, además de analizarlo. Se da un proceso donde el cartonero en el territorio disputa el concepto de basura que se quiere pensar, en términos de quién es la basura. ¿Es de una empresa privada? ¿Es del municipio? Hasta, no sé si les contó Francisco, yo no lo quise poner para no extenderme, pero digo, hasta la dictadura estaba prohibido digamos, sacar el material reciclable de la bolsa de basura, estaba penado, y iban presos los recuperadores urbanos que conseguían el material de ahí para venderlo. Recién en 2003, con la ley 992, se formaliza esa base, se arma un censo de cartoneros y se empieza a formalizar el sistema. Pero eso fue un proceso de organización, donde en el territorio los recuperadores pasaron de una tracción a sangre de caballos, porque lo siguen haciendo las personas en la calle, a organizarse en plantas industriales, a trabajar el material, a tener una venta colectiva y a poder mejorar esos precios de venta. Entonces lo que nosotros decimos es como hay dos instancias, ¿no?, de pensar esta política. Una, por un lado, que invisibiliza al actor fundamental, que es el recuperador, y es hablar de lo higiénico, lo limpio, tirame la basura, fíjense acá los cartelitos, separar los reciclables, cada vez somos más, ciudad limpia, frente a una política que intenta mostrar al recuperador como actor fundamental, y ponerle cara, ponerle una mirada. Entonces hay una ciudad limpia que se piensa en una ciudad higiénica, cuando no me hago cargo de la basura, mientras desaparezca de mi cara mejor, y una política que busca formalizar esos actores, porque además en la calle, cuando pasa el recuperador, sirve también como promotor ambiental. Yo creo que también esto lo han hablado, no quiero aburrirlos, pero digo, hablamos, este mapita es de la Ciudad de Buenos Aires, fíjense, donde es más oscuro es donde hay mayor potencial reciclable, porque hay más poder adquisitivo, lo podemos ver, lo que vimos a nivel mundial, lo podemos ver en la Ciudad de Buenos Aires, y fíjense dónde están estos dibujitos, son donde están las plantas de reciclables de cartoneros, en la zona sur o en las periferias, justamente porque hay digamos, una mirada de invisibilizar otra vez al sector, de llevarlo hacia las periferias,
y de ocultarlo. Entonces, como los cartoneros, caso del Tren Blanco, que creo que Francisco les ha hablado, lo que hicieron fue, bueno, hay una problemática acá, hay gente que está, que no tiene laburo, que salió a encontrar su laburo, y está en el territorio marcándote que hay una agenda que tiene que ser de otra manera. Entonces el mundo del trabajo, que sufre esta precarización, ya sean los Rappi, los Globo, los recuperadores urbanos, tiene una masa crítica que pierde, que está flexibilizada totalmente, porque no tiene acceso a los derechos básicos de trabajo, que tiene que ver con acceso a paritarias, acceso a un sueldo digno, acceso a vacaciones, acceso al monotributo social, a la salud, y es un poco lo que viene a ser la organización de la economía popular. Y en términos de procesos nuestros, más mirar desde la mirada de nosotros que nos conformamos como técnicos, tenemos que empezar a pensar cuál es nuestro aporte a todo este sector o qué queremos aportar. Digo, nosotros siempre pensamos esta mirada tecnicista de que si desarrollamos máquinas que generen valor agregado va a solucionar las problemáticas. No es cierto eso. Digo, también la automatización trae aparejado puede ser exclusión de más trabajadores en el sistema. Entonces, ¿cuál es el desarrollo sostenible? ¿El que genera más productividad o más puestos de trabajo? Digo, hay una discusión ahí enorme para dar, o esto que decía Virginia, cómo articular los actores, para que de alguna manera este sector excluido pueda dialogar con el sector privado y en pos de una economía circular, de una ley de envases, que el municipio, los privados, las cooperativas puedan trabajar de manera conjunta y articulada. Entonces, hay dos fases de proceso de formalización en la Ciudad de Buenos Aires que están asociados a reconocer a los trabajadores, tener camiones, porque antes venían colgados, tener ropa, suplemento salarial, guardería, para que no vayan con sus hijos, segura de accidentes personales, y una fase 2 que tiene que ver con cómo desarrollar sistemas de gestión municipales a nivel nacional, con convenios, con normativa, con infraestructura, con zonas de trabajo bien delimitadas, y con mejoras en la comercialización colectiva, que son cosas que vamos a ver, así como escuelas de oficio que mostraba Virginia. Entonces nosotros hablamos de una gestión integral inclusiva de los residuos sólidos urbanos, como la justicia ambiental, y esto entiendo lo comentó Francisco. Ahí hay un micrófono abierto. Le pido por favor, creo que es Raquel, ahí está. Entonces nosotros pedimos, digamos, de alguna manera, trabajamos en pos de trabajar por corrientes, y en esta gestión que les hablaba Francisco. De manera de pasar de esta economía lineal que saca materia prima, produce, consume y tira, a esta economía circular que promueve los ODS, digamos, principalmente el 11 y el 12, de volver a insertar esos materiales en el mercado. Entonces, ¿cuáles son las etapas GIRSU? Por ahí lo voy a pasar rápido, porque estamos muy ya pasados de tiempo, o sea, cortitos, digamos, pero a mí me interesa que ustedes entiendan cuáles son esas etapas, para que vean también el rol que tiene el recuperador en cada una de esas etapas. Esto arranca con el consumo en el origen, y la separación en origen en los hogares, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la mitad de lo que generamos es orgánico, y hay un 25% que es reciclable. Entonces nosotros empezamos a fomentar la educación ambiental para que por lo menos haya estas dos corrientes, reciclable y basura. Y después, para que conozcan, existen otras corrientes de residuos, como los neumáticos fuera de uso, los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, los residuos de demolición y construcción, los residuos de poda, el aceite vegetal usado y los fitosanitarios que se usan como agroquímicos en el interior de la provincia principalmente. Cada una de estas corrientes son precursoras de basurales, pero nosotros vamos a ir al domiciliario urbano, que son estos reciclables secos, papeles, cartones, plásticos, vidrios, que hay que enseñar a la gente a que aprenda a separar esos reciclables, y no solo enseñar a separar, sino el impacto que tiene social, no solo en el ambiental, sino en social, en términos de generar puestos de trabajo, mejorar la condición de trabajo de los recuperadores urbanos. Entonces hay que salir de la lógica que el problema es si hay o no un basural, que hoy, digo, en este curso que estoy haciendo en Latinoamérica, la formación se centra en cómo erradicar los basurales, y creo que el problema es que el basural es un síntoma de una mala gestión de los residuos, y lo que hay que hacer es, de alguna manera, atender a cómo fortalecer las etapas previas, que es todo esto que vamos a ver ahora.
¿Cómo mejoro la educación ambiental? ¿Cómo hago para que mayores ciudadanos sepan cómo reciclar, qué reciclar, contarles a dónde va ese material, que hay un recuperador, que hay una planta, que eso vuelve a la industria? Digo, esto es parte de cambiar lógicas y paradigmas de pensar la gestión de los residuos. Entonces, otra de las problemáticas es esto, digo, la promoción ambiental. Hay promotoras ambientales, hay programas donde los recuperadores urbanos dan formación, dan capacitación a los vecinos, a los encargados de edificios, a los grandes generadores, esto que contaba seguramente Virginia. Hay promoción ambiental, es clave la promoción ambiental para fomentar nuevas formas de consumo y contar todo este circuito que yo le estoy contando ahora. Después de esa promoción, lo que buscamos es esta recolección diferenciada. Esta recolección diferenciada puerta a puerta que permite, hoy desde Nación lo que estamos haciendo es generar sistemas de información geolocalizados, los famosos SIG, que permitan desarrollar mapas, por ejemplo este de acá abajo o el de arriba del municipio de Mendoza, de Palmira, donde podamos distribuir zonas de las ciudades que permitan generar esta recolección diferenciada puerta a puerta de los recuperadores, asociado a la cantidad de residuos que se generan per cápita. Si tiene, o sea, eso es empezar a generar datos y empezar a generar política pública. Es decir, poder del INDEC sacar datos de población, asociarlos a una generación per cápita y tener un potencial reciclable y poder armar estas rutas de manera de poder generar estos accesos del vecino a esta recolección diferencial que le pedimos. Caso de la Ciudad de Buenos Aires. Caso Palmira-Mendoza, y más de los 240 casos que les mostramos antes a nivel nacional. Están estos puntos de entrega voluntaria, donde el vecino lleva el material y de ahí se hace la recolección. Están las jornadas de reciclado, llamamos nosotros, en donde se pone un día en una plaza y los vecinos llevan ese material que después es recolectado. Y después lo que nosotros decimos es, los contenedores hay que repensarlos en la política de la gestión. ¿Por qué? Porque imagínense esto, yo tengo un contenedor en mi casa, uno negro y uno verde. Nadie se hace cargo de si con un vecino que haya hecho mal la separación, o me tiro una bolsa de basura en el reciclable, me arruinó todo ese contenedor. Entonces, lo que hace el contenedor es de alguna manera encapsular y no darle carácter de responsabilidad al vecino de lo que hace y lo que pasa ahí adentro. Entonces nosotros siempre pregonamos el proceso del contenedor para otras corrientes de residuos, caso el ABU, caso los NFU, los RAE, e intentar llevar la contenerización para la basura o para otras corrientes de residuos, además de que es muy caro y hay que sostener en muchos municipios. Imagínense, no estoy hablando de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene muchísima guita, sino en municipios de otras provincias, o en municipios chicos, donde el costo operativo es muy alto, ¿sí? Porque esto hay que lavarlo, se rompen y demás. Luego hay una logística, que nosotros hablamos de logística primaria y logística secundaria. Una logística primaria que se hace con carros, que son, estamos trabajando esto con diseños hechos por el Ministerio de Desarrollo de Ambiente y Ministerio de Desarrollo Social de Nación, para mejorar estas condiciones, y empezar a pasar de esta tracción a sangre a estilos de bicicletas o triciclos que mejoren las condiciones de trabajo de los recuperadores, caso Santa Fe, caso Capital Federal. Y en el mejor de los casos, motocarros que mejoren esas recolecciones. Y en el caso de la recolección secundaria, me gusta mostrar esta diferencia entre la basura y el reciclable. Fíjense la basura, la inversión que tienen estos camiones de cola de pato, o roll-off, o los volquetes que se usan para la basura, salen más de $10.000 cada uno. ¿Sí? Y fíjense las condiciones que trabajan los camiones de recuperadores urbanos del país. Salvo estos celestes, que son los que se están entregando desde el programa nuestro, Argentina Recicla, para empezar a trabajar la infraestructura del reciclable, como debería ser. Digo, es una corriente que tiene que ser tratada de la misma forma que la basura, e incluso te diría, con mayor inversión y mayor infraestructura. Cosa que en muchos municipios no pasa. Entonces, luego de la logística, estamos haciendo todo el recorrido rápido, pero luego de esa logística, esto es lo importante, terminar con la leyenda de todo termina al mismo lado. No.
Todo lo que ustedes separan y lo que recupera el recuperador urbano va a una planta de tratamiento. Y es una planta que puede ser de clasificación manual, como es el caso de Escobar, acá en Lanús, o acá en Tandil, o caso Bariloche, en estas condiciones, ¿no? En el mejor de los casos hay una cinta de clasificación, como estas que estamos viendo, o cintas de clasificación en el piso o en altura, y enfardadoras de pequeña escala, digamos, que permiten la enfardado y comercialización de estos materiales reciclables. Entonces, es importante mostrar a dónde va y qué pasa con eso. Y en el mejor de los casos, como en la Ciudad de Buenos Aires, plantas semiautomatizadas que tienen estos sistemas. Yo participé de la construcción de estas tres plantas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. En el diseño y la participación tienen estos sistemas tubos, un sistema de aspiración para el film, tienen métodos balísticos para, por dimensiones, ir separando el plástico, el cartón, el papel, y está pensado para unos volúmenes mucho más altos. Entonces, existe toda esa cadena de valor, ¿y a dónde va? ¿No? A la comercialización, digamos, a la venta a la industria como insumo. Lo que busca esta red, o lo que buscamos también desde el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Ambiente, es poder generar nodos logísticos para generar esta economía de escala, de entender dónde están los mercados de reciclado. No es lo mismo un precio del cartón acá en Buenos Aires que en Formosa, en Misiones o en Ushuaia. Entonces hay que desarrollar esas economías de escala, y para eso es importante generar nodos regionales de logística. ¿Para esto? Para que varias cooperativas puedan vender en conjunto y mejorar las condiciones de fardado, o incluso utilizar estos logísticas nodales, le decimos, que es usar el ferrocarril. Tenemos que volver a usar el ferrocarril, tenemos que volver a fomentar el desarrollo ferroviario que se empezó hace más de 50 años. Más, estoy hablando. Yo ni había nacido. Y de alguna manera es esto, eliminar los intermediarios. Esto se los cuento muy rápidamente para que lo sepan, pero digo, cada una de las corrientes que ustedes separan, se enfardan y entran a la industria como materia prima. Entonces la idea es eliminar este intermediario, que lo único que hace es acopiar y vender a mayor precio y poder generar una venta directa a la industria. Para que el cartón en un pulper vuelva a ser cartón, como el papel higiénico que ustedes utilizan cuando van al baño, o en este caso las carilinas que estoy usando, el aluminio se funde y vuelve a hacerse aluminio, el plástico se peletiza y se utiliza para mobiliario urbano, el plástico PET vuelve a ser pellet, con ese pellet se hacen estas proformas y vuelven a hacerse botellas, o en algunos casos los Polar están hechos de fibra de PET, el vidrio se funde y se vuelve a hacer vidrio, el orgánico podemos trabajarlo con residuo de poda y empezar a generar esta enmienda orgánica, usos en la agricultura, o bueno, dependiendo obviamente de las condiciones del SENASA. Ahí hay una compañera, Pamela Natán, que es experta en la temática, recomiendo que se contacten con ella, porque es como la Biblia de este tema. O en el caso de valores agregados, cómo generamos valor agregado a lo largo de la cadena de valor de los reciclables. En este caso Loma de Zamora, Jóvenes en Progreso, empezó a trabajar sobre una corriente que es el film. Ese film se agruma, se genera grumos con digamos, es como un tambor que tiene cuchillas. Ese grumo se hace pellet. Este pellet, hace muy poquito inauguraron esta filmera que permite hacer bobinas y bolsas de residuos. Entonces, como de un material que nosotros usamos para el descarte, una cooperativa pudo desarrollar un valor agregado. Caso Trascartón, si no lo conocen, se los invito a que visiten la página. Hace a partir de bolsas, de rafia, y por un proceso de termofusión, productos de diseño, cuadernos, o trabaja cortando botellas y haciendo vasos. Caso Creando Conciencia, trabajan en el poliestireno expandido para hacer reglas y cuestiones de útiles escolares, o madera plástica, como comentaba antes. Y esto, para que lo sepan también muy rápido, cada corriente de residuo también tiene un valor agregado. El neumático se muele, se tritura y se utiliza para las canchas de fútbol. El residuo de demolición se utiliza en distintos gramajes y tamaños para la industria de la construcción. El aceite, por un proceso químico de transterificación,
se transforma en biodiesel y glicerina, y los RAEs como minería urbana pueden descomponerse en componentes como las plaquetas, el cobre, y volver a generar valor. Por último, lo que no queremos, todo lo que no termina en este circuito de reciclado va a un circuito de transferencia y disposición final. En la transferencia lo que se hace es, se reduce el material, se comprime de un camión chiquito con una prensa a un camión más grande, solo para economizar los costos previos a la disposición final. Y una disposición final que varía en términos de los lugares. Tenemos más de 5.000 basurales en todo el país, basurales a cielo abierto, que por tamaño puede ser punto de arrojo, microbasural, basural o relleno sanitario, que es mejorar las condiciones, como ven acá, con membranas impermeabilizantes, con planta de lixiviado, con venteo de gases, bueno, en el mejor de los casos, bueno, como sucede en el SEAMSE. Pero digo, no es la realidad de todo el país, no es la realidad de todas las provincias, tenemos más de estos 5.000 basurales, entonces está bueno, donde también trabajan recuperadores urbanos en esos basurales. Entonces, y esto, un basural es un síntoma de una mala gestión, no es algo que tenga que ser el eje de la política pública. Si bien sí hay que tener las consideraciones para cómo remediarlos, cómo avanzar en las propuestas, lo prioritario es cómo mejoramos las condiciones que yo les acabo de contar de la gestión de los residuos. Entonces, como resumen, las etapas tienen que estar pensadas con los actores, en este caso los recuperadores urbanos, tiene que haber una ordenanza local, y en esto tenemos que cambiar este paradigma cultural. Es una batalla cultural la que tenemos que dar, en términos de una educación lineal, de todo termina en el mismo lugar. Hay que acabar con ese mito de yo separo y va todo al mismo lugar. Hay que acabar con el mito de es mejor incinerar, quemar la basura, que recolectarla, y estigmatizar al cartonero como un actor que le hace mal a la sociedad. Sino que existen, que con la pandemia hay cada vez más, y que lo que tenemos que hacer es cambiar ese paradigma a una economía circular, que incluya a estos actores, que la higiene urbana no solo sea la limpieza, sino la recuperación de ese material, y que sea formalizando a estos actores. Entonces, como reflexiones finales, empezar a ver esto, ¿no? ¿Qué pasa con el residuo cuando yo lo dejo afuera de mi casa? ¿Me olvido de eso? ¿O después empiezo a tener más conciencia de cuál es el circuito, desde que lo recolectan hasta que va a una planta y termina en un basural? ¿Y qué pasa con todo eso y qué implicancias tiene? Entonces, también participé de distintos congresos internacionales de la International Solid Waste Association, que es como la cooperación mundial de técnicos del mundo de reciclado y todo esto, y todavía, digo, se discute esto. Hay un capítulo aparte de Latinoamérica porque tiene otras idiosincrasias que las europeas, digo, por cuestiones de infraestructura, por plata, por tipo de residuo, ¿no? Querer incinerar en este país es inviable técnicamente, porque el material es muy húmedo, porque no están las condiciones legales, las condiciones de regulación, las capacidades técnicas de los equipos formados, la educación ambiental. Estamos muy lejos de eso. Por eso es importante quién lo financia esto. La ley de envases de responsabilidad extendida al productor obliga a los generadores, a los que ponen el envase en el mercado, a financiar estos sistemas, y para eso necesitamos técnicos que conozcan el tema y que lo quieran saber. Y con esto termino. El programa Argentina Recicla, que es donde estamos trabajando nosotros, lo que busca es promover este círculo de justicia social y ambiental que decimos de la GIRSU, la inclusión de estos trabajadores en todos los sistemas de reciclado municipales, y las líneas de financiamiento de este programa pueden ser las organizaciones de recuperadores urbanos, las provincias o los municipios. El programa financia 4 tipos de intervenciones para los recicladores de base, en términos de mejora de ropa, elementos de protección personal de herramientas. En los sistemas de reciclado municipales, en toda esta cadena que nosotros les dijimos, cómo fortalecer, además de la formación técnica, la infraestructura, autoelevadores, camiones, enfardadoras, cintas de clasificación, bueno, todo el herramental que se requiere para poner en marcha estos sistemas. Cómo mejorar esta red de comercialización que les decía en todo el país, y cómo agregar valor, ¿no? Como digo, nosotros pensamos en etapas esto. Una vez que está consolidado el sistema reciclable, poder avanzar
porque digo, esto es progresivo, no, mañana no es que mágicamente todo el país va a estar reciclando. Esto es algo que requiere progresividad, que requiere educación ambiental, que requiere desarrollar cuadros técnicos e incluso, te diría, cultura de la sociedad que acompañe estos procesos. Vamos en eso, pero digo, primero pensamos en reciclable y una vez que eso se consolida, poder trabajar sobre otras corrientes como los orgánicos, que veíamos al principio de todo, son el 50%, o los RAEs, los neumáticos, como bien entiendo les habrá contado Francisco, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hoy el programa tiene intervención en 63 unidades, en lo que lleva esta pandemia, con lo poco que se pudo salir al territorio. Se trabajó con más de 56 municipios, y se generó más con esta inversión una intervención de los 150.000 que decíamos, 15.000 recuperadores urbanos formalizados, en términos de infraestructura, en términos de gestión, en términos de incluirlos en los sistemas municipales, en este abordaje territorial del todo el país. Obviamente siempre un fuerte foco en la provincia de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires, pero también en la cuestión federal, de las distintas regiones de NEA, NOA, Cuyo y Patagonia, y Centro. Entonces, en algunos casos, en la entrega de equipamiento, la entrega de carros, la entrega de balanzas, para empezar a pesar ese material, la entrega de enfardadoras, de autoelevadores, de ropa, algunos casos. Y los horizontes de acción, esto lamentablemente no me da el tiempo para poder contarle cada uno de ellos, y además es algo que vamos a estar lanzando en este último trimestre, pero estamos desarrollando un manual de gestión que permita dar herramientas técnicas a los municipios para implementar y diseñar estos planes que les comenté en sus municipios, con todas las etapas, con herramientas para cada una de todas las etapas, ordenanza municipal para cada una de las corrientes, promoción, comunicación, cómo diseñar las rutas de recolección, cómo generar lo que nosotros llamamos nodos locales de reciclado, que empecemos a pensar estas plantas no solo como espacios productivos, sino como espacio educativo, que le dé a la sociedad educación en términos de que se pueda ver lo que pasa con ese material, y que mejore las condiciones de los trabajadores. O sea, que pueda tener un comedor, pues, algo básico, por ahí, que nosotros tenemos asociado en el ámbito privado. Muchas de estas cooperativas no tienen un comedor, o no tienen acceso a la promoción de la salud. Entonces nosotros promovemos guarderías en estos nodos, promovemos el desarrollo integral de ese acceso a esos derechos sociales básicos. Así pensamos los nodos, por eso digo, la idea del nodo es que confluyan la promoción ambiental, la guardería, el comedor, el acceso a la salud, el acceso a la justicia, y que sea además un lugar productivo que pueda vincularse en todo el país, estos nodos puedan desarrollarse. Proyectos específicos y puntuales para aquellas cooperativas que estén más avanzadas, caso, bueno, ahí mostraba Abuela Naturaleza, y generar convenios y articulaciones con ministerio, esto que decía, dejar de pensar la política sectorial y empezar a pensarla con otras instancias del Estado, ya sea Ministerio de Ambiente, el INAES, la Secretaría de Integración Sociourbana, que trabaja con la integración de los barrios populares. Muchas de nuestras plantas están en barrios populares, las universidades nacionales. Nosotros promovemos el desarrollo de mesas de gestión donde haya universidades nacionales, el municipio y las cooperativas. Bueno, el sector del CONICET, del INTI, del INTA, que está trabajando también en el proceso de formado de este manual que estamos sacando en breve. Y bueno, nada, creo que eso es todo. Fui muy rápido, primero con poquitos, pero bueno, era un pantallazo general de cómo se piensa por ahí la política, o cómo pensamos la política pública desde... cómo pensamos la política pública a nivel nacional en términos de integración de los recuperadores. Así que bueno, eso. Espero haberles dado un pantallazo, y bueno, los invito también al que quiera esto. El mes que viene va a estar saliendo el curso de formación de la Facultad de Ingeniería, que es un curso de posgrado, el que le interese profundizar. Y bueno, gracias por escucharme un sábado de la mañana.
Buenísimo, Matías, la verdad súper enriquecedor tu material. Vamos a estar en contacto por el tema de que para nosotros es súper importante esto que vas a promover, el nuevo manual que estabas comentando recién. Así que si podemos llegar a tener acceso al mismo, muchísimo mejor. Igual vi que compartiste tu mail. Sí me están preguntando si me podés compartir las filminas que acabas de pasar, claro. sería muy importante. Sí, claro, claro. Y bueno, ahí también vi que estaba tu mail, así que lo único que te pido es, perdón, les digo, es que si alguno tiene alguna duda o consulta, lo contacten por mail a Matías, de última, explicando que estuvieron en la clase de hoy y bueno, y demás. No hay problemas, yo ahí dejo mi mail en el chat si quieren. Digo, sé que estamos pasados, pero cuando quieran consultas, dudas, estoy para eso. Buenísimo. ¿Y en la Argentina recicla por cuestión de recursos? Eso Les te iba a dejo preguntar. también la resolución que salió con los anexos y los puntos detallados de qué va el programa y cómo son los tipos de financiamiento, se los paso también. Te los paso a vos, Cecilia, y reenviar a los alumnos. Muchísimas gracias, Matías. La verdad fue una exposición excelente. Y bueno, a los demás estamos viendo la semana que viene, estamos un poquito pasado de tiempo, pero creo que ameritaba quedarnos un rato más. Bueno, si hay alguna duda o consulta, lo vamos hablando por el chat, y si les parece por ahí dejamos, y cualquier consulta pueden mandar mail o lo hablamos por el grupo de la diplomatura. Que tengan todos un hermoso fin de semana. Gracias, Matías, de nuevo. Gracias a Virginia y a Francisco, que bueno, ya no están, pero ha sido un encuentro, creo que muy, muy enriquecedor para todos. Bueno, Gracias. Muchas gracias, buen fin de semana. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Muchas Gracias. Hasta luego. Bueno, Muy gracias. Muchas gracias. Muchas Felicitaciones. gracias. Gracias, muy lindo. Semana. Buen fin de semana para todos.